Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Bueno, en este vídeo de hoy vamos a hablar sobre seguros, pero no en general, sino referidos al ejercicio de las profesiones sanitarias. No solamente al ejercicio profesional, sino también a otras cuestiones que puedan no ser directamente relacionadas con esa profesión, pero que tengan que ver con los seguros. En definitiva, este vídeo está dedicado íntegramente a la cuestión aseguradora. Bien, ¿cómo lo vamos a estructurar? Lo vamos a estructurar en dos apartados claramente diferenciados. Por una parte, en principio, vamos a referirnos a aquellos seguros que están directamente relacionados con el ejercicio de la profesión sanitaria. Es decir, que son seguros específicamente pensados para la defensa del ejercicio de la profesión. Luego entraremos en cierto detalle más sobre esta cuestión. Pero que son seguros que están pensados o están relacionados de forma directa con el ejercicio de las profesiones sanitarias. En particular, y lo destaco en la pantalla que estáis viendo, el diapositivo que estáis viendo, el seguro de responsabilidad civil profesional. Esto lo habréis oído en muchas ocasiones, hay muchos seguros de responsabilidad civil. Responsabilidad civil, ya os anticipo que los aseguradores le llaman seguros de RC, responsabilidad civil, ¿no? Entonces nos referiremos a ellos la mayoría de las veces con estas siglas de RC, seguros de RC. Bueno, pues efectivamente existen unos seguros que se llaman de responsabilidad civil profesional o de RC profesional referidos a las profesiones sanitarias. Os hablaré de ellos con cierto detalle dentro de un momento. Y estos serán, como os digo, los seguros que están directamente relacionados con el ejercicio de la profesión sanitaria. Y luego, por otra parte, pues haré referencia a otros seguros que, bueno, no son específicos de las profesiones sanitarias, sino que los puede hacer cualquiera, un cantante, un futbolista o un escritor, da igual, pero que, bueno, que podrían ser convenientes y, como os pongo aquí, podrían ser seguros a tener en cuenta, pues para sentirse más cómodo en el ejercicio de la profesión, pero repito que ya no son seguros específicamente pensados para el ejercicio de las profesiones sanitarias. Entre ellos, vamos a ver con algún pequeño detalle, seguro de responsabilidad civil, célebres RC, responsabilidad civil como administrador de la sociedad, explicaré luego la diferencia con el seguro de RC profesional sanitaria, posibles seguros del ramo de vida o del ramo de accidentes, posibles seguros de salud, enfermedad, en realidad lo que protegen son situaciones de enfermedad, y la posibilidad de tener ciertos seguros que protegen o que están dedicados a proteger los daños materiales que se pudiesen producir en los posibles locales o despachos o gabinetes en los que podáis ejercer las profesiones sanitarias. Bien, pues con este esquema vamos a ver con un detalle más cada uno de estos tipos de seguros. Bien, en primer lugar, este que os decía que es el seguro más importante, el que no podéis estar sin él. Con los otros podríais más o menos ejercer la profesión sin tener esos seguros que hemos comentado después. Pero, desde luego, sin este no es recomendable en absoluto ejercer la profesión. Entre otras cosas porque además en algunas ocasiones se trata de un seguro obligatorio, como os comentaré dentro de un momento. Bien, es este seguro de responsabilidad civil profesional, la RC profesional que veréis por ahí. Bien, para entrar en el seguro, en qué cubre exactamente el seguro de RC, de responsabilidad civil profesional, lo primero que os quiero contar es esto que os pongo aquí de posibles responsabilidades del profesional sanitario, sin ánimo de asustaros excesivamente, pero sí colocar las cosas en su sitio en cuanto al ejercicio de la profesión sanitaria, de cualquier profesión y de la sanitaria en particular. Un profesional, en el ejercicio de su profesión, puede incurrir en tres tipos de responsabilidades. Responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad civil. De las cuales, de estas tres, ya os anticipo que la única que sería asegurable desde el punto de vista económico sería la responsabilidad civil, las otras no. Pero en todo caso os comento en qué consisten para que las diferenciéis. La responsabilidad penal es la responsabilidad en la que puede incurrir una persona por el hecho de cometer un ilícito penal. Ilícito penal o delito. Como sabéis, todos los países están dotados de un código penal y nosotros no somos lógicamente una excepción, un código penal en el que se tipifican cierto tipo de conductas, se explican cierto tipo de conductas constitutivas de delito, o ilícito penal o delito.
Muy bien, pues cuando una persona comete o incurre en uno de estos comportamientos, una de estas conductas, se dice que ha cometido un delito e incurre en una responsabilidad penal que se paga, como todas las responsabilidades hay que pagarlas. Bueno, pues la responsabilidad penal se paga con diferentes sanciones personales que pueden ir desde multas penales, es decir, dinero para todo el mundo, el dinero que va al Ministerio de Justicia, en concepto de sanción penal o multa penal, e incluso llega al caso, dependiendo de la gravedad del delito, pues ciertos tipos de privaciones de libertad, de no poder acercarse a tal sitio, no tener pasaporte, son privaciones de libertad, o llegado el caso más límite, pues incluso el ingreso en prisión, ¿no? Bien, por tanto, la responsabilidad penal lo que hace es un reproche social que trata de ser ejemplificante, sancionador y castigar a la persona que haya cometido esa conducta tipificada. Bien. Luego hay otro tipo de responsabilidad un poquito menos grave, pero también importantísima, que es la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es la responsabilidad en la cual incurren las personas físicas o jurídicas por el hecho de haber conculcado, incumplido, violentado una norma de derecho positivo que no sea el Código Penal. Es decir, cuando pues, saltamos un semáforo, aparcamos en un sitio indebido, pues nos sancionan administrativamente porque hemos incurrido en una responsabilidad administrativa. El pago de esta responsabilidad administrativa es mediante una sanción o multa. Bueno, pues en función de cuál sea la gravedad de esa conducta y cuál sea la parte de la administración que nos pone esa sanción, pues bueno, se pagará la sanción y asunto concluido. La responsabilidad administrativa se paga simplemente con dinero, pero dinero para la administración que te ha multado. Es decir, si es una multa del ayuntamiento, es para el ayuntamiento. Si es una multa de la comunidad, para la comunidad. Si es una multa de la administración central, pues para la administración central. Bien, pero fijaos que en todos estos casos la responsabilidad penal y la administrativa son reproches sociales, es decir, tienen un carácter sancionador, ejemplificante, es un poco para que vean los demás qué es lo que te pasa si incurres en una de esas conductas que la sociedad reprueba, ¿no? Este es el espíritu de estas responsabilidades, la penal y la administrativa, pero sin embargo no hemos tenido en cuenta los posibles perjudicados de ese comportamiento. Bueno, yo incurro en una responsabilidad penal, cometí un delito, pero he podido producir daños a otros. Yo incurro en una responsabilidad administrativa, he podido saltar un semáforo y he podido producir daños a otros. Bueno, pues con independencia de la responsabilidad penal administrativa en la que puedo incurrir, he podido causar daños a otros, incluso cabe la posibilidad que cause daños a otros sin haber incurrido en una responsabilidad civil ni penal. Simplemente no he tenido ningún comportamiento ilícito, pero he causado daños a otros. Y tengo que indemnizar el daño que he producido a esos otros. Bien, pues esa es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación indemnizatoria que tenemos todas las personas de indemnizar el daño que le hayamos, daños o perjuicios que le hayamos causado a otro, sea cual sea el tipo de ilícito por el que le hayamos causado ese daño. Puede ser un ilícito penal o puede ser un ilícito civil. No me he dado cuenta, fue una negligencia, fue un comportamiento no diligente, fue una imprudencia. El caso es que he causado daño a otro. Bueno, pues esa obligación de indemnizar el daño que se le haya causado a otro es lo que denominamos responsabilidad civil y es una obligación indemnizatoria. Aquí hablamos de dinero, no estamos hablando de castigar al causante. El castigo del causante vendrá, si cabe, si es el caso, por la vía de la responsabilidad penal o de la administrativa. Aquí estamos hablando simplemente nada más y nada menos que de indemnizar el daño que se haya causado a otra persona. Esto está consagrado en el Código Civil español, que dice que el que causa daño a otro está obligado a reparar el daño causado, muy en esencia y muy esquemático. Bien, pues entonces ahora nos colocamos como profesional sanitario, que estamos ejerciendo nuestra profesión, el nivel que sea, médico, psicólogo, enfermero, el nivel que sea. Y estamos ejerciendo nuestra profesión. Y por algún tipo de ilícito civil o penal, da igual, o sea, es decir, causamos daño a otra persona y estamos obligados a indemnizar ese daño que hayamos causado. ¿Por qué? Pues porque un médico tiene un mal día, se equivoca, la medicina no es una ciencia exacta, evidentemente tiene un error, una negligencia, evidentemente no pretende tenerla, pero bueno, pues tiene un mal momento, no se ha avisado bien con el consentimiento informado, en fin, esto sería ya tema de otro capítulo. El caso es que puede incurrir o le puede producir un daño, perjuicio a su cliente, a su paciente. Y naturalmente, si no reclama, pues nada. Lo que pasa es que probablemente reclamará. Esto hace años que había una relación muy distinta del paciente
o las profesiones sanitarias posiblemente se reclamaba menos o nada, pero hoy día esto se va a reclamar. Bueno, pues esa reclamación es la que se llama responsabilidad civil y va a reclamar contra el que cree que es el causante del daño, una prescripción equivocada de un medicamento, una no realización de ciertas pruebas diagnósticas que puede parecer que la Lex Artis consideraba que era necesario hacer. Esto, pues, la Lex Artis, como sabéis, es el estándar de diligencia de los profesionales en general, aunque es un término acuñado precisamente en el ejercicio de la medicina, ¿no? Como ese conjunto, ese estándar de comportamientos que todo el mundo conoce cuando está ejerciendo estas profesiones. Bueno, pues a lo mejor por una infracción de la Lex Artis, sin querer, no me he dado cuenta, pero he producido ese perjuicio y estoy obligado a indemnizar. Y además, esa indemnización puede llegar incluso al caso que se reclame desde el punto de vista judicial. Se puede reclamar desde el punto de vista extrajudicial, en vía amistosa, y bueno, pues el perjudicado reclama al causante y se pueden apañar entre ellos. Pero si no, siempre cabe la posibilidad de que exista la demanda. Si hubiese además la posible comisión de un delito, incluso se podría ir por la vía de la querella, porque se podría ir por la vía penal, pero independientemente de la vía que se utilice, la vía civil o la vía penal, el perjudicado va a reclamar dinero al causante. Ese dinero es el que va a cubrir precisamente el seguro de responsabilidad civil profesional. Ahí es donde aparece ese seguro que os decía que es absolutamente indispensable, entre otras cosas porque además para el ejercicio de la profesión, las profesiones médicas, las profesiones sanitarias en general, el ejercicio público de estas profesiones no requiere un aseguramiento obligatorio, entre otras cosas porque se considera, porque así es, que la administración pública nunca es insolvente, por consiguiente, pues no hace falta que una ley obligue a que haya un aseguramiento obligatorio. Sin embargo, para el ejercicio de la medicina privada, la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, cuya ley supongo que conocéis, puesto que estáis ejerciendo profesiones sanitarias, pues bueno, obliga a la suscripción de un seguro de suscripción obligatoria de responsabilidad civil de este tipo, porque el legislador entiende que, bueno, pues que ya que se pone a ejercer una profesión con un cierto riesgo de producir daños y perjuicios a otras personas, pues debe de constituirse un seguro de responsabilidad civil. En el bien entendido que este seguro de responsabilidad civil es un seguro de RC profesional que lo que cubre, protege el patrimonio del asegurado. El asegurado sería el profesional sanitario, frente a las posibles reclamaciones que le pudiese realizar un perjudicado, argumentando ese perjudicado que ha habido una actuación inadecuada por parte del profesional, que puede ir, como os digo, desde la simple negligencia a la imprudencia o incluso a las diferentes comisiones de delitos, homicidio imprudente y demás, ¿no? En cualquier caso, este seguro de responsabilidad civil va a proteger el patrimonio del asegurado, es decir, va a pagar la compañía de seguros, en definitiva, al perjudicado, con una excepción. Hay muchas, esto no es podemos entrar en profundidad, pero con una excepción clarísima, que sería el caso en que la responsabilidad civil, la obligación indemnizatoria, proviniese de la comisión de un delito doloso. Eso no estaría cubierto por el seguro de RC profesional. El caso de la comisión de un delito doloso. Un delito doloso no es solo que sea delito, que esté tipificada la conducta del Código Penal, sino que además tiene que ser un delito intencionado. Es verdad que en el ejercicio de las profesiones sanitarias es muy difícil encontrar casos de delitos dolosos, de actuaciones dolosas, porque la actuación dolosa es una actuación intencionada, con la intención de ocasionar ese daño. Esto es muy difícil. Se van a poder producir diferentes imprudencias, resultados graves que incluso son constitutivas de delito, pero no serán, en la mayoría de los casos, delitos considerados dolosos, no son intencionados. El dolo hay que probarlo, el dolo no se presupone. Pero bueno, es la única excepción que vais a tener. Por lo demás, esas típicas cosas que siempre os preocupan a los profesionales sanitarios, de bueno, yo ya tengo un mal día, me equivoco de receta, me equivoco de tal, cambio las historias clínicas, las típicas negligencias, imprudencias que le ocurren a todos los profesionales del mundo. Lo que pasa es que en el caso concreto de las profesiones sanitarias, las consecuencias de esos errores, de esas negligencias, pueden ser tremendamente graves desde el punto de vista económico, que es de lo que estamos hablando aquí. Bueno, pues eso se protege con un seguro de RC profesional.
que con independencia de que además la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias exige, es que además sería de locos ejercer la profesión sanitaria sin tener un buen seguro de responsabilidad civil profesional. ¿Dónde se puede hacer este seguro? Evidentemente el mercado asegurador está ahí a disposición de los asegurados, de los tomadores del seguro y de los asegurados, y bueno, hay dos formas de acceder a este tipo de seguros, que es a través de seguros colectivos, seguro colectivo en el cual el tomador es un colegio profesional. Los colegios profesionales, en vuestro caso, por supuesto, así lo disponen, es el tomador del seguro, que es el contratante del seguro colectivo, es el colegio profesional, y los asegurados son pues, los colegiados. Y de hecho, no pagan una prima, están pagando la prima, obviamente, pero la están pagando incluida en la cuota del colegio, en la cuota por la pertenencia al colegio profesional. ¿Qué ocurre? Que a veces estos seguros colectivos, y os sugiero que los tengáis o vayáis a tener lo miréis, a veces tienen unos límites asegurados, porque estos seguros de RC profesional no son ilimitados, o sea, no son, cubren todo lo que pidan, no, es hasta una cifra determinada. O sea, si yo tengo un seguro de RC profesional hasta 500.000 euros, que es un límite bajo hoy día, por cierto, como tenga una reclamación de 600.000, 500.000 los pagará la compañía, y los 100.000 restantes los pagaré yo con mi patrimonio presente o futuro. De tal manera que mucho cuidado con esto de los límites, siempre hay que mirar hasta dónde, cuál es la suma asegurada que llaman los aseguradores. ¿Vale? Bien, pues los colegios, a través de seguros colectivos, suelen dar unos seguros con unos límites no especialmente altos. Es un colectivo, está incluido en la cuota. ¿Qué es lo que hacen entonces muchos profesionales? Que para protegerse mejor, para blindar mejor el ejercicio de su profesión, se hacen seguros individuales en la misma compañía que el colectivo o en otra compañía. Tú puedes hacer seguros de RC tantos como quieras con otro límite para que en caso de siniestro concurran y la suma pueda ser superior. Si yo tengo un seguro a través del colegio de 500.000 euros, luego me hago un seguro de 1.000.000 de euros con una póliza individual, evidentemente en caso de siniestro tendré protegidos mis primeros 1.500.000 de mi patrimonio frente a las reclamaciones de los perjudicados. De manera que, bueno, pues esto es bueno pensárselo. Lógicamente, dentro de las profesiones sanitarias, que es un concepto tan amplísimo, pues claro, no es lo mismo la responsabilidad de un profesional sanitario, de medicina interna, de psicólogo, psicología, tal, que, por ejemplo, un cirujano plástico, donde pues la cantidad de reclamaciones y el importe de las mismas pues son tremendos, porque además empieza a entrar ya el tema de los prejuicios morales y la cosa se puede poner tremendamente complicada. Luego también a veces el mercado asegurador no da respuesta a todos estos tipos de profesionales, pero o sea, en general, para el ejercicio de medicina normal, psicología, etcétera, etcétera, no va a haber problema de tener ese, por supuesto, el seguro a través del colegio, eso seguro, y además poder completarlo después con un posible seguro individual. Bien, pues este es el seguro de RC profesional sin el que, por supuesto, no debéis andar. Y era un poco la parte más importante que quería transmitiros en este vídeo, la necesidad de que estéis protegidos con este seguro de responsabilidad civil profesional. Bien, en cualquier caso, os voy a dar ahora algunos más que ya no son obligatorios, que ya se puede vivir sin él, este tipo de seguros, pero bueno, que por lo menos hay que plantearse. Vale, por lo menos le voy a dedicar unos minutitos a hacerme una pensada acerca de si me merece la pena o no hacerme este tipo de seguro. Bien, uno de ellos es el seguro de RC, responsabilidad civil, como administrador. Cuidado, como administrador significa que ya no estamos hablando del ejercicio de una profesión individual por un empresario individual, sino que estamos hablando del ejercicio de una profesión sanitaria en plan ya de clínica, gabinete, donde hay un ejercicio colectivo, un ejercicio societario. Es decir, ya la forma de empresa es una sociedad y dentro de eso una sociedad mercantil. Y dentro que sea una sociedad mercantil, los dos fórmulas básicas de la sociedad mercantil es que es la sociedad anónima o la sociedad limitada. Bien, ¿qué puede ocurrir? Pues que haya un ejercicio colectivo en forma de sociedad mercantil y, bueno, y resulta que hay un administrador. Claro, ese administrador no tiene por qué ser un profesional sanitario, evidentemente es un administrador, cualquiera es el administrador de la sociedad, pero a veces también es el propio profesional sanitario, que además de ser profesional sanitario, además es administrador de la sociedad. Hay un seguro específico de RC como administrador y muchísimo cuidado porque el seguro de RC profesional como médico, como psicólogo, en absoluto cubre la responsabilidad civil como administrador de la sociedad. Este es un seguro diferente que es voluntario, pero que es conveniente en el caso en que se esté ejerciendo como administrador de una sociedad mercantil. Repito que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. El seguro de responsabilidad civil profesional cubre errores profesionales en el ejercicio de la profesión sanitaria.
El seguro de RC como administrador cubre los errores en el ejercicio de la administración de la empresa. ¿Y la administración de una empresa qué es? Pues dar los beneficios cuando hay que darlos, hacer una liquidación de la sociedad si es que los acreedores son muchos y no puedes pagarle, declarar una situación concursal, hacer una fusión, es decir, cuestiones puramente empresariales y puramente societarias. Con eso también se puede incurrir en responsabilidad y también hay un seguro específico que se llama seguro de responsabilidad civil como administrador o consejero. Eso es un seguro específico, pero que repito que nada tiene que ver con el seguro de responsabilidad civil como profesional, aunque lo esté contando aquí, lo cuento aquí aposta para que lo distingáis y que sepáis que eso son funciones completamente distintas, exactamente igual que el profesional sanitario coge después un coche y se pone a conducir y tiene que tener un seguro de responsabilidad civil derivado de la conducción de vehículos a motor. Y resulta que luego ese mismo profesional de la sanidad tiene un perro y tiene que hacerse un seguro de responsabilidad civil derivado de la propiedad de ese perro máximo, encima si es de una raza considerada peligrosa. Por ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que los seguros de RC cubren ciertas actividades concretas. Con este cubriríamos la responsabilidad civil como administrador, única y exclusivamente. Bien, otros seguros que podríamos tener para que nuestra vida profesional pudiera ser más cómoda. Cómoda relativamente, porque estos son primas, claro, los seguros obviamente no son gratis y cuestan una prima. Pero bueno, como que lo vamos a poder ejercer quizá a lo mejor con algo más de tranquilidad, ¿no? Bien, aquí tenéis los seguros que cubren determinadas contingencias ya de tipo personal. Estos son seguros para la persona concreta, se llaman de hecho así seguros de personas. Y dentro de eso tenéis dos grandes tipos de seguros que son los seguros de vida y los seguros de accidentes. Los seguros de vida y los seguros de accidentes, que lo habréis oído mil veces, lo que cubren son situaciones determinadas y lo que diferencia a los seguros de vida de los seguros de accidente es la causa que produzca esa contingencia cubierta. En los seguros de vida se cubren las contingencias cubiertas, sea cual sea la causa que la produzca, contingencia de tipo personal, da igual que sea como consecuencia de enfermedad o como consecuencia de accidente, mientras que los seguros de accidentes solamente se cubren las contingencias cubiertas en la póliza cuando la causa sea un accidente. ¿Vale? Ahora os comentaré eso un poquito mejor o con algo más de detalle. Los seguros de vida, célebres seguros de vida, todo el mundo lo ha oído, todo el mundo conoce a alguien que tiene un seguro de vida, incluso vosotros mismos. Bien, lo primero que habría que decir es que al seguro de vida se le debería llamar seguro de muerte, porque lo que cubre es la muerte. Pero bueno, como esto suena un poco feo, los aseguradores le llaman seguros de vida a los seguros que cubren la muerte. Y cubren la muerte sea cual sea la causa que la produzca. Es decir, hay un capital asegurado en la póliza, 100.000, 200.000, lo que diga la póliza, lo que se haya pactado con la compañía, y en caso de fallecimiento del asegurado se le da ese dinero al beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? El que el asegurado en vida haya decidido. Y ya está, y se le paga una cantidad en caso de fallecimiento del asegurado, sea cual sea la causa que haya producido el fallecimiento, es decir, sea una enfermedad o sea un accidente, da igual. También es posible en estas pólizas del ramo de vida cubrir algunas contingencias que no son la muerte, como es el caso de lo que los aseguradores llaman IPA, incapacidad permanente y absoluta. La incapacidad permanente y absoluta es la situación que le produce al asegurado la imposibilidad de realizar cualquier tipo de trabajo remunerado. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio de las profesiones sanitarias, esto también se lo puede plantear un taxista o un pintor, da igual, ¿no? Pero lo que se cubre es esa contingencia, es decir, la posibilidad de que una persona no fallezca, pero se quede en situación de incapacidad permanente absoluta. Es decir, no puede realizar, permanente de por vida, y absoluta es que no puede realizar ningún tipo de trabajo remunerado. Bien, con este tipo de seguros, pues lo que se cobraría sería, en este caso lo cobraría el asegurado porque está vivo, y cobraría una determinada cantidad, que es la cantidad pactada en la póliza, una cantidad tanto alzado, el capital asegurado. Esto, bueno, pues no está mal. Insisto que da igual que sea la profesión sanitaria o que que tengas una empresa mudanzas, da exactamente igual, ¿no? No es mal asunto tener esta protección. Bien, y luego están los seguros del ramo de accidentes que cubren contingencias parecidas, la muerte y diferentes tipos de incapacidad, pero solamente a consecuencia de accidente. Es decir, en la ley que regula los seguros define el accidente como la situación que es producida por una causa súbita, accidental, imprevisible, fortuita y externa, es decir, da una definición relativamente larga, pero en definitiva es una situación que se produce como consecuencia de un accidente. Todos tenemos claro más o menos la sensación de accidente brusco, súbito, externo, violento. Bueno, pues eso es un accidente. Te caes por unas escaleras, te pilla un coche o te cae una maceta en la cabeza, ¿no? Bien, pues ese es un accidente. Bueno, pues hay seguros que cubren solamente las contingencias cuando
la causa es un accidente. Y pueden cubrir lo mismo, muerte, pero solo por accidente, claro, y pueden cubrir diferentes tipos de incapacidades permanentes. La palabra permanente significa irreversible, para toda la vida. Lo que pasa es que en los seguros de accidentes ya se cubren dos tipos de incapacidades permanentes. La absoluta, esta que he comentado antes, que incapacita al asegurado para realizar cualquier tipo de trabajo remunerado, pero también la incapacidad permanente total. Incapacidad permanente total significa que no puedes ejercer tu profesión. Puedes ejercer otra, pero no tu profesión. Esto en ciertos tipos de profesiones sanitarias pues se puede producir la incapacidad total, no absoluta, es decir, total es que ya no puedes hacer tal porque tienes un cierto problema en la vista y quizás no puedes ejercer la cirugía cardíaca, pero a lo mejor puedes ejercer otra profesión de cierto nivel, o sea, sí puedes trabajar en otra cosa. Esa situación los aseguradores le llaman incapacidad permanente total y también es asegurable. En caso de que se produjera esa contingencia, la compañía le daría una cantidad tanto alzado al asegurado y asunto concluido. Y luego otras coberturas ya que se pueden incluir de segunda opinión médica, de devolución de las primas en caso de incapacidad, en fin, ya esto, la imaginación del marketing de las entidades aseguradoras pues no tiene límite. Por tanto, os pongo que otros, pero aquí siempre era un pequeño esbozo de estas cuestiones. Bien, luego tenéis otro tipo de seguros que, bueno, pues que no están mal, que podrían ser, haceros, como os decía antes, la vida un poco más tranquila, ¿no? Que son los seguros que las compañías llaman de salud, cuando sorprendentemente lo que deberían de llamar es enfermedad, ¿no? Porque, bueno, la salud, si tú estás sano no necesitas cobertura de nada, cuando necesitas perras es cuando estás enfermo. Bien, y dentro de estos seguros del ramo de salud, del ramo de enfermedad, según como le quieran llamar las compañías, pues tenéis dos tipos de coberturas, o sea, dos formas de prestación. Por una parte está el subsidio y por otra parte está la asistencia sanitaria. El subsidio significa que tú pactas con la compañía aseguradora el pago de una cantidad diaria en caso de baja médica por enfermedad o accidente. Estas pólizas, estos seguros de subsidio son buenísimos, especialmente en los autónomos. Sois muchos de los que estáis ejerciendo las profesiones sanitarias. Claro, un autónomo tiene su seguridad social, tiene el régimen especial de trabajadores autónomos, pero la cobertura de baja temporal, de incapacidad temporal, que es como le llama la seguridad social, es una cobertura que, caso de existir, porque no todos los autónomos la tiene una cobertura económica muy pequeña, unas cantidades realmente muy bajas, ¿no? Entonces, esto es posible complementarlo con un seguro privado, que es de lo que estamos hablando hoy. Un seguro privado puedes complementar con una póliza, un seguro de subsidio. Es que tú pactas con la compañía una cantidad diaria, eso se pacta en la póliza. Evidentemente, cuanto mayor sea la cantidad, mayor va a ser la prima, obviamente. Y tú pactas, pues, yo sé, 100 euros diarios, 150, 200 euros diarios. Y entonces, mientras dure tu situación de baja médica oficial, obviamente, pues tú vas a cobrar esa determinada cantidad diaria, con un límite en el tiempo, pero vas a cobrar esto. Y con esto te vas a ayudar un poquito más en tu situación de incapacidad temporal, porque, repito, la prestación de la seguridad social es pues realmente pequeña en el caso en que exista, porque claro, el autónomo probablemente ha elegido la base de cotización mínima, con lo cual, como ha elegido la mínima para pagar menos cuota a la seguridad social, todo comprensible, todo normal, pero ¿qué ocurrirá? Que a la hora de la prestación, pues su incapacidad temporal también será muy chiquitita. Y la otra posibilidad de estos seguros de salud o enfermedad, compañías que todo el mundo conoce, publicidad permanente y demás, son los seguros llamados de asistencia sanitaria, seguros de asistencia sanitaria. Este seguro de asistencia sanitaria, lo que la compañía presta al asegurado es el servicio, no le da dinero por tener una hepatitis, sino que le pone a su disposición médicos, un servicio para curarle, o tratar de curarle esa hepatitis. Sería un parecido a lo que podría tener, bueno, perdona por lo del teléfono, a lo que podría tener la seguridad social, pero en un seguro privado. Bien, y esto se puede hacer mediante un cuadro médico o se puede hacer mediante un bolso. El cuadro médico significa que el asegurado puede ir al facultativo que quiera, y siempre que ese facultativo quiera esté en el cuadro médico. En ese caso, entonces, podría ir al facultativo que quisiese. Mientras que el procedimiento de reembolso es que quiera
le paga los honorarios correspondientes a ese facultativo y la compañía aseguradora le devuelve, por eso se llama seguro de reembolso, le devuelve todo o una parte de esta cantidad que ha pagado al facultativo. Bueno, estos son los seguros de salud o enfermedad por el sistema de asistencia sanitaria que todos conocéis, y aquí además, incluso hablando en este foro, lo podéis conocer ya sea por la vía de ser paciente, de ser asegurado de este seguro, o también por la vía de ser médico o facultativo de esos cuadros médicos, ¿no? Esto es un tema que todos conocéis y que, bueno, pues algunos de vosotros probablemente esté en ello. Bien, y ya para terminar, bueno, vamos a hablar de otros tipos de seguros que puede haber para el caso en que la profesión sanitaria se realice. Bueno, todas las profesiones sanitarias se van a realizar en algún sitio. También es cierto que hoy día, cada día, estamos más en la línea de ir a la asistencia virtual y tal, pero todavía siguen quedando consultas médicas, siguen quedando gabinetes de psicología, siguen quedando centros médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, esos centros médicos pueden tener determinados seguros que están pensados para centros, no solo centros médicos, también un poco para despachos, oficinas, en el que se pueda ejercer cualquier profesión, pero siempre un poco pensando en el ejercicio de las profesiones sanitarias. Bueno, ahí tendríais para el local, los posibles locales en los que ejercieseis la profesión, podréis encontraros con diversos tipos de coberturas. Por una parte, coberturas de daños materiales. Coberturas de daños materiales, sin entrar en profundidades aseguradoras, pero está bastante claro, ¿no? Es decir, tenéis un centro médico, un buffet, un gabinete, como queráis llamarle, una consulta y demás. Y naturalmente en esa consulta, que a veces es la propia casa del profesional, pero es una zona de la casa o en un despacho aparte y demás. Y se pueden producir daños materiales, tipo de incendio, de robo, rotura de cristales, caída de aeronaves, estas cosas, estos lenguajes tan curiosos que tienen los aseguradores, ¿no? ¿No? Esto es perfectamente cubrible a través de seguros de daños materiales que protegen de estas eventualidades, bueno, pues que son, bueno, que es interesante conocer que existe, ¿no? Y luego también la célebre cobertura de riesgos de la naturaleza. La naturaleza, bueno, en España hay un organismo que se llama Consorcio de Compensación de Seguros que cubre este tipo de eventos, pero los cubre a través de una póliza ordinaria. Es decir, el que no tiene seguro con una compañía aseguradora privada no tiene derecho a esas indemnizaciones, ¿no? Tendrá que estar a expensas de las ayudas públicas, pero no tiene derecho a la indemnización. Sin embargo, a través de una póliza de seguro sí que se tiene derecho. Riesgos de naturaleza, entre los cuales pues está, pues eso, la inundación, el terremoto, la erupción volcánica, que, bueno, pues que puede producir, y hemos visto daños impresionantes que puede producirse. Eso es cubrible mediante la suscripción de un seguro, porque hay que tener el seguro, ¿no? Si no, te tienes que poner en la cola a esperar que el gobierno de turno te ayude en función de sus habilidades políticas. Pero si yo tengo un seguro, una póliza de seguro de daños materiales realizada con una compañía aseguradora privada, tengo derecho a ser indemnizado por el consorcio en caso de este tipo de riesgos de la naturaleza. Bien, también luego puedo tener coberturas de daños patrimoniales. Daños patrimoniales son daños que afectan al patrimonio del asegurado, pero que no consisten en daños materiales concretos. Y puedo tener, por ejemplo, el seguro de RC explotación. RC, responsabilidad civil, pero aquí estamos hablando de RC explotación. RC explotación sería la responsabilidad civil derivada de la existencia del centro médico, de la consulta. Pensad en un ejemplo de un hospital, un centro médico, una consulta, lo que sea, y llega un paciente y se cae por las escaleras porque las escaleras están muy oscuras, están muy sucias, están muy limpias, porque se rompe una silla, en fin, ese tipo de cuestiones, ese tipo de eventualidades que siempre hemos podido imaginar. Pero, naturalmente ahí puede decidirse que hay una responsabilidad del centro. Eso evidentemente nada tiene que ver con la RC profesional de la que hemos hablado antes, porque eso no es un error médico, no es un error sanitario, sino que se cubriría con este seguro de responsabilidad civil de explotación, derivado de la mera existencia de instalaciones para realizar o desarrollar la profesión. Bien, luego existen diferentes seguros de pérdidas de beneficios. Si imagináis esto, ya esto hay que imaginar algo un poquito más complejo que una simple consulta, ¿no? Pero imaginaos un centro médico en el que hubiera un incendio, por ejemplo, y el centro médico estuviese cerrado 6 meses hasta que
se recupere. Evidentemente hay una falta de ventas, de facturación, lo que produce una determinada posible pérdida de beneficios. Esto es asegurable mediante seguros que se llaman así, de pérdida de beneficios. Bien, y ya para terminar, este tipo de coberturas, sean de daños materiales, como pongo aquí, de daños patrimoniales, con los diferentes nombres aseguradoras, suelen estar agrupadas en ofertas que hacen las compañías en productos concretos que se llaman productos o pólizas multirriesgo. Estas pólizas o productos multirriesgo diferentes nombres, lógico de cada aseguradora, y de la empresa, cada compañía encajará esa consulta médica o ese gabinete de psicología o ese hospital no encajará en el producto que la compañía aseguradora estime que se va a acercar más por el tipo de coberturas que ofrece, ¿no? Y, bueno, y luego hay algunas pólizas multirriesgo específicas. Hay compañías que tienen pólizas multirriesgo concretas para el ejercicio de las profesiones sanitarias. Bien, y bueno, pues estos serían los posibles seguros. Evidentemente, en materia de seguros, pues hay muchísimos más y podríamos comentar otros muchos, pero he querido simplemente en este vídeo contaros esos seguros, por supuesto. El que no debéis dar el que es el de responsabilidad civil profesional, por supuesto, sea cual sea vuestra trabajo dentro de las profesiones sanitarias, el DRC profesional absolutamente indiscutible. Y luego, pues bueno, os he querido contar estos otros posibles seguros que sin ser imprescindibles, pero os van a hacer la vida más tranquila, porque van a cubrir eventualidades que, como habéis visto, no son específicas de las profesiones sanitarias, pero que, bueno, pues que sí os van a hacer más cómoda la vida, tanto profesional como personal. Bueno, pues esto es, quería contaros sobre el tema de los seguros y, bueno, pues agradeceros la atención que me habéis dispensado y, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.